un saludo bien especial en el nombre del Señor, con la alegría de tener a Dios a nuestro lado, la bendición de tenerlo a Él siempre, su misericordia que es nueva cada mañana y su protección que está por encima de todas las cosas. Nosotros a veces la buscamos por nuestros propios medios, pero realmente quien nos protege es Dios. A veces nosotros hacemos nuestros proyectos de vida, pero es Dios el que los determina y qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea. El pastor Héctor Betancourt les da un saludo bien especial en esta mañana y les quiero compartir un poco la palabra de Dios que es viva y que es eficaz, y esperando que este sencillo consejo, esta breve reflexión pueda ser de gran utilidad y de gran bendición para su vida. Hoy veo aquí un versículo en el capítulo 22 del Génesis, los versos 16 al 18, hablando de Abraham. Dice: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, porque has obedecido mi voz. Leía este pasaje y reflexionaba en él, porque hay cosas que uno a Dios como que no se las entiende. A veces uno no logra interpretar el lenguaje divino, porque uno siempre piensa desde la lógica humana y nunca piensa en cómo es que Dios quiere hacer las cosas. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. De tal manera que cosas difíciles de entender, pero bienaventurado cuando uno las obedece. ¿Cómo es posible que Dios le haya dado a Abraham un hijo en su vejez, todo un milagro, y que después mande al mismo Abraham a que sacrifique al hijo? Eso humanamente no tiene explicación. Yo pensaría que Abraham pudo haberlo pensado, aunque no se lo dijo a Dios, sino que lo creyó. ¿Cómo es posible que tú me des a mí este hijo en mi vejez, me digas que de ahí vas a sacar una gran nación y ahora me mandas a que lo sacrifique? Bueno, seguramente Abraham estaba confiado que así sacrificara al muchacho, pero que la promesa de Dios no iba a faltar. Eso es lo que se llama fe. No discutir las cosas de Dios, a obedecerlas aunque parezcan inverosímiles, o sea, increíbles o fuera de lo normal. Esa lección de Abraham de entregar lo mejor que tiene, lo único que tiene, es para nosotros clave. Acuérdate que tú y yo somos hijos de Abraham por la fe, y que la fe de Abraham de alguna manera es la misma fe nuestra. Entonces, como hizo Abraham, tú y yo también debiéramos hacer. Y esta es una lección bien importante para todos los que hoy nos consideramos hijos de Dios. Desde ese día hasta hoy, cuando Abraham se dispuso a obedecer la voz de Dios, los hombres hemos aprendido que cuando el mandamiento de Dios está, y cuando nosotros sometemos la cosa más querida de nuestros corazones a Dios, Él nos las devuelve, esa misma cosa, pero más que multiplicada. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me ocurrió. No soy muy dado como a hablar de mis experiencias, pero permítanme una pequeñita. Cuando Dios me llamó al ministerio, me tocó dejar lo mejor que tenía. Era mi empleo, mis ingresos, mi comodidad, todo. Era lo mejor que yo tenía y fue precisamente lo que Dios me dijo que dejara. Cuando me fui a convertir al Señor, también me tocó la misma experiencia, porque me tocó dejar la universidad, que era lo que más en proyectos tenía, era lo único que tenía en mente, y también Dios me la quitó.
Así que qué cosas tan curiosas las que hace Dios. Le permite a uno esto y después se lo quita. Le deja hacer esto, le regala esto y luego parece que se lo quita. Pero eso lo hemos aprendido claramente, que cuando Dios me da algo y después me lo quita es porque quiere probar mi obediencia y luego me va a dar la misma cosa pero multiplicada. Abraham dio su único hijo cuando Dios se lo mandó y con esto desaparecían todas las esperanzas que él tenía para la vida del muchacho y para que una familia noble preservase su nombre. Esa era la verdad, esa era la realidad. Y si alguno se dio cuenta de ese mandato que Dios le dio a Abraham, seguro lo criticó, le dijo, ¿ese es el Dios tuyo? ¿Ese es el Dios al que tú le obedeces? ¿Que te da un hijo y luego te dice que lo sacrifiques? Eso es lo que la gente cree. Pero lo que la gente no sabe y lo que uno a veces ignora es que Dios restaura y Dios le devuelve a uno todo lo que en un momento dado le pide que deje. Este muchacho, hijo de Abraham, fue restaurado. Dice la Biblia que Abraham lo recibió de los muertos. En otras palabras, ya para Abraham su hijo estaba muerto y lo recibió, fue resucitado prácticamente. Y esto hizo que la familia de Abraham fuera tan numerosa como las estrellas y la arena. Y de ella, cuando el tiempo fue cumplido, incluso apareció Jesucristo como el Mesías. Entonces mire usted cómo hoy ese gran pueblo de Israel, un pueblo que es milagro, hoy esa república, esa nación, ese pueblo permanece después de tantos siglos porque hubo un hombre que un día le creyó a Dios y entregó lo que Dios le pidió. Esta es la manera como Dios trata todo verdadero sacrificio de cada uno de sus hijos. Si uno le da todo cuanto posee y acepta lo que Él le reclama y uno lo entrega, con toda seguridad que Dios no se queda con eso, Dios nos lo devuelve multiplicado. Incluso por ahí hay un texto en Malaquías hablando de finanzas que Él dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, dice, hasta que sobreabunde. Observe cómo Dios dice, tú me das a mí y luego yo te devuelvo sobredimensionado lo que tú me das. Así es Dios. Te pide, te prueba, tú le das y Él te devuelve no lo que tú diste y no muchísimo más. Mire el caso de aquel profeta cuando le dice a la viuda que le prepare la torta, pero que le traiga a él primero. Primero le pide que le traiga a él primero el pedazo de torta y luego esa harina y ese aceite no se le acaban a esa mujer, se le multiplica, porque Dios es así, Dios te pide una parte, pero luego te la devuelve multiplicada muchas veces. Ahora, muchas veces Dios a uno le pide que deje algo que uno ama, en lo que uno se ocupa, y cuando uno lo hace, luego Él nos envía un campo, un espacio, un escenario más rico con el que jamás habíamos soñado. A veces a uno Dios le pide que abandone su esperanza, lo que más quiere, lo que más desea, y es porque después Él nos va a enviar una vida más abundante y una alegría enorme. Entonces con Dios se puede negociar perfectamente. Con Dios no hay que tener esa duda de que si yo le doy a Dios esto, después Él qué me va a dar a mí. Con toda seguridad que tú lo puedes hacer perfectamente, perfectamente. Yo creo que aquí nosotros no podemos nunca conocer la plenitud de la vida que hay en Cristo hasta que hagamos ese supremo sacrificio, así como lo hizo Abraham que entregó lo más querido, tú también lo tienes que hacer cuando Dios te lo pida. Ese fundador terrenal de la familia de Cristo que fue Abraham tuvo que empezar perdiéndose a sí mismo y a su hijo.
Lo mismo que hizo el que fundó esa familia celestial. Nosotros no podemos ser miembros de esa familia de Dios y gozar de la plenitud de esos privilegios y goces si nosotros también, o mejor, si tampoco aprendemos a dejar lo que Dios nos pida que dejamos. Uno tiene que ser capaz de dejarlo todo. Una vez el apóstol Pedro le dijo: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué bien tendremos? Y de una vez el Señor le dijo claramente que todo el que haya dejado algo por causa de él, recibirá 100 veces más. Entonces creo que obedecerle a Dios es un buen negocio. Obedecerle a Dios vale la pena. Obedecerle a Dios no hay que tenerlo en duda. Hay que ser claros en que negociar con Dios es lo mejor. Si de pronto tú negocias con alguien, vas a tener la duda de que vas a ganar o vas a perder, o que te van a defraudar, pero con Dios nunca hay que tener ese temor. A Dios hay que confiarle todo. Y si Él te dice: dame esto, dáselo con tranquilidad, que Dios puede obrar. Eso es como uno cuando tiene un hijo pequeño o un nieto al que uno ama. Eh, yo recuerdo que algún día al nietecito mío le hice una prueba y le dije: oye, ¿tú por qué no me prestas una platica que yo necesito? Y el niño tenía, no recuerdo cuánta platica, 2.000 pesitos, algo así. Y le dije: ¿por qué no me los prestas, que los necesito y yo te pago intereses? Y él se quedó mirándome y miraba el billetico, que era lo único que tenía, pero aprendió a confiar en mí. Y me dijo: bueno, Tito, te los presto, pero después me los pagas. Y le dije: claro, con intereses. Y me prestó los únicos 2.000 pesitos que tenía, y yo los guardé un rato, y al otro día le devolví los 2.000 y le regalé otra platica diferente. Él se alegró muchísimo porque vio que yo le había devuelto mucho más de lo que él me había prestado. Entonces es un solo ejemplo de cómo hace Dios con uno. Dios a uno lo prueba a ver qué tal es la obediencia de uno. Parece ser entonces que algunas veces olvidamos que lo que Dios toma, lo toma a veces con sacrificio, y que el único camino que conduce a esa vida hermosa en Dios es a veces un camino, a veces de jardines, pero a veces a caminos con cruz y a veces hasta con sepultura. No pienses pues que lo de Abraham fue una experiencia única y aislada. Eso que le pasó a Abraham, a todos nos pasa, porque somos hijos de Abraham por la fe. Eso es simplemente una muestra y un modelo de la forma de proceder que Dios tiene. Así como lo hizo con Abraham, lo hace con todos aquellos que están preparados a obedecerle y que les cueste. Un día el rey David dijo: no le ofreceré a Dios algo que no me cueste nada. Todo lo que uno debe darle a Dios es porque le cuesta. Y creo que Dios se agrada cuando tú le das a Él algo que te cueste. Después que hayas perseverado con paciencia, vas a recibir esa promesa que Dios te dio. El momento de la bendición suprema, esa bendición maravillosa, va a llegar, y el río de Dios, que está lleno de agua, hará que se salten esas barreras, esos diques, y va a derramar sobre nosotros una marea de riqueza y de gracia. Por eso no hay nada que Dios no haga por un hombre que se atreva a avanzar sobre lo que parece niebla, aunque al colocar el pie lo que encuentra es una roca debajo. Entonces no te preocupes. Si tú ves que hay niebla y Dios te dice que pises ahí, pisa tranquilo, que debajo de la niebla, aunque tú no lo veas, hay una roca fuerte. Que el Señor te bendiga, mi hermano querido. Un abrazo especial y ánimo, que Dios está a tu lado. Bendiciones.